Cada uno de esos grupos reclama ser el auténtico. Y resulta que cuando va al fondo, de auténtico, ni es este, ni es aquel, no tienen de autenticidad ninguno, ni bíblica, ni sanguínea, simplemente que les gustó ser judíos, pero no saben ni lo que dicen, ni lo que afirman, ni dónde están parados. Hay aquí mismo en Bello una comunidad judía. Ellos mismos son muy sinceros y confiesan que ellos no son judíos, sino que simplemente ni conocen mucho del judaísmo, sino que simplemente un día sintieron el deseo de practicar los ritos y creencias judías, las ceremonias y todo esto del Antiguo Testamento, y han hecho una comunidad donde el culto gira en torno más bien de los símbolos religiosos de Israel, no tanto de la verdad ni de la Torá o pues de la Taná, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea o del Nuevo Testamento, conocido como Brit Hachana, sino más bien de los símbolos. Es decir, tener una réplica de las tablas de la ley, por ejemplo, y uno de ellos salir en una ceremonia que hacen, y entonces todo el mundo se inclina ante las réplicas de las tablas de la ley y hasta las besan. Besar es adorar, inclinarse es adorar, y los símbolos, ni el pectoral, ni la Torá siquiera, ni las tablas de la ley, ningún símbolo de los usados en el culto a Israel son para adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios. Ese es el primero, Éxodo 20. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Correcto? Entonces, cualquier imagen que la persona haga para adorar es idolatría. Pero alguien preguntará, pero es que esos son símbolos que Dios mandó a Israel. Recuerden, un gran valiente de Israel, un gran héroe de Israel en los tiempos cuando eran afligidos por los madianitas y los ismaelitas. ¿Recuerdan a Gedeón? ¿Se han leído su historia? ¿Y se han leído el capítulo 8 cómo terminó? Con el oro que rescató de los reyes de los ismaelitas y de los madianitas, le dieron el oro, con ellos hizo un efod, una especie de delantal que iba aquí, que usaba el sacerdote o el sumo sacerdote, una especie de pectoral, era el efod. Llevaba un bolsillito aquí y otro bolsillito aquí, 6 piedras aquí, 6 piedras aquí, 6 piedras negras y piedras blancas, para hacer cábalas en cuanto a la comunicación con Dios. Con ese oro él se hizo un pectoral. ¿Y qué dice el capítulo 8 de eso? Dice que con el paso del tiempo el pueblo de Israel comenzó a adorar ese pectoral, y se perdió Gedeón, se perdió su casa y se perdió el pueblo de Israel tras el pectoral. O sea, los símbolos y los elementos religiosos no son para adorar. Pero como estas comunidades no tienen una cultura religiosa, sino que simplemente aparecen y algo les llama la atención y piensan que están haciendo bien, resulta que están bien lejos de toda realidad bíblica. ¿Correcto? Porque esto se trata de tener una cultura
con Dios y una relación con Dios y no simplemente un esnovismo ni un arranque por ahí de religiosidad, sino de conocer bien los cimientos y el origen de cada cosa realmente en su lugar. Entonces, he ahí pues la cuestión. Ese es uno de los tantos grupos vertientes que hay en el mundo. Existen otras. Existe un mesianismo que nace en Inglaterra en el siglo XIX, por allá a partir del año 1878, cuando unas comunidades, especialmente metodistas, ortodoxas, se unieron a algunas comunidades judías e hicieron una mezcla entre cristianismo y judaísmo, pero finalmente eso no aterriza ni en un lado ni en el otro. Son unas comunidades que quedaron más bien como en el aire, ni estos llegaron a tierra firme, ni los otros tampoco, que se extenderían a Francia y hacia otros países, pero realmente no tienen una fuerza importante. Luego existe una comunidad fundada más bien donde su líder principal es un señor cubano, Daniel Hernández, que asimismo se hizo rabino. Él no estudió en ninguna escuela rabinato. En primer lugar, quiero aclarar esto, para que entendamos bien lo que estamos diciendo. En Israel, en Jerusalén, hay actualmente y desde hace muchos años atrás una escuela de rabinato, donde están los rabinos. Y en esa escuela funciona un consejo. Alguien no judío, hay dos cosas. Alguien dice ser judío y viene de cualquier parte del mundo diciendo que él es descendiente verdadero de alguna tribu de Israel. Allí le hacen una prueba, le hacen un examen de sangre. No es simplemente llegar allí y decir yo soy judío, le hacen un examen. Y es ese consejo, donde hay científicos, donde hay de todo, los que van a decir, a establecer si es judío o no lo es. En segundo lugar, una persona no es judía, pero quiere convertirse a la religión del judaísmo. Igual es allá en esa academia donde va y lo someten a una cantidad de pruebas. Si no sabe hebreo, tiene que aprender a hablar el hebreo. Tiene que aprenderse, si no es circuncidado, tiene que circuncidar. Tiene que guardar todos los ritos de la ley que ellos guardan con todas las fiestas judías y demás. Tiene que observar todo eso, y después de que observe todo eso y se haya hecho circuncidar, es ese consejo el que decide si lo aceptan en su comunidad o lo rechazan, porque puede ser rechazado también. Entonces, nadie se hace judío porque quiso, ni es judío porque a mí me dio por ser judío, entonces ya soy judío. No, eso tiene sus normas. ¿Correcto? Así como nadie se hace colombiano simplemente porque quiere ser colombiano. Aquí llega uno de Bangladesh o de cualquier otra parte del mundo, como los que estaban hace poco en Urabá. No es que yo quiero ser colombiano y yo me hago colombiano. No se hace colombiano porque quiera. Depende del Estado si lo quiere aceptar y otorgarle la ciudadanía. Si no lo otorgan la ciudadanía, por más colombiano que quiera ser, no lo es. ¿Sí o no? No lo puede ser. Lo mismo, judíos son una nación, y para hacerlo hay que pasar por allá. Hay que pasar por allá. Cuando nosotros nos fuimos a ser ciudadanos británicos,
Eso no partió de que, no, yo quiero ser ciudadano británico. Eso no dependía del gusto, lo que creo que era. Conocí cantidad de gente que queriendo ser ciudadana británica nunca lo pudo ser, los echaron de allá. No pudieron. Eso dependía de las autoridades, del secretario de gobierno, de las autoridades de migración y de las autoridades en general, incluyendo hasta de la reina. Había que hacer la solicitud, pasar todas las pruebas, los exámenes que ellos pidieron para eso, que afortunadamente los pudimos pasar. Y cualquier día llegó la carta diciendo, bueno, aquí está, ustedes son ciudadanos británicos. Pero nosotros no nos hicimos británicos porque quisimos ser británicos. Eso hay que pasar por allá. Si allá nos hubieran dicho no, era no. Correcto. Lo mismo pasa con el caso de ser judío. Y ser rabino, eso sí que demanda mucho más. Entonces yo no puedo aparecer, aquí aparece el rabino Antonio Restrepo. ¿Y qué academia, qué escuela de rabinato le entregó el título? No, pues ninguna, él se hizo rabino así solo. ¿Ah? ¿Qué tal le parece? No, aquí, eso es como decir, aquí apareció un médico y usted ¿qué? ¿Es egresado de cuál universidad? No, yo me hice médico a sí mismo. ¿Usted es un médico empírico? Muy raro eso, ¿cierto? Entonces, cada cosa tiene su orden, por favor. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado en esto. Bien, eso para qué? Poner las cosas en orden. Todas las cosas tienen un orden. Y si no están en ese orden, son una falsedad. O simplemente son un entusiasmo vago que alguien por ahí, en un esnovismo, se embarca en un sueño imposible. Ahora, cuestión de la Biblia. Toda esta gente, mire lo que sostiene. ¿Dónde están sus creencias? Los judíos, en este momento están en dos ramas, se conocen dos ramas del judaísmo en el mundo, de los cuales solamente unos 4 millones de ellos viven en Israel, y un aproximado de 13 millones, algunos lo están calculando en 15, viven fuera de Israel, es decir, están en la diáspora todavía, fuera de Israel. Esos millones de judíos que están por fuera de Israel todavía están en dos grupos. Todavía se conocen como los sefardíes, que son los que alguna vez habitaron en España por allá hasta el año 1492, cuando fueron expulsados de España. Y son los askenazí, que no vienen del sur de Europa, sino del norte de Europa, de Polonia, de Alemania hacia arriba, de Alemania, Polonia, Eslovenia y demás. De esa zona del mundo es la otra rama de judíos conocidos como los askenazí. Esos son los judíos, no los que se dicen ser judíos y no lo son, sino judíos. En Colombia tenemos de las dos personas de las dos ramas. Tenemos judíos sefardíes, personas que son descendientes de los sefardíes, y tenemos también descendientes de los askenazí. Ejemplo, hay un apellido muy común en Colombia que es Gómez. ¿Cierto que aquí hay Gómez? Bastantes. Los Gómez son de ascendencia de los judíos askenazí, no son sefardíes. Tenemos muy arraigado el apellido López, ¿cierto? ¿Aquí hay López? Sí, aquí. El López es un apellido que viene por la línea de los sefardíes, es decir,
del sur de Europa, de España. ¿Correcto? Viene por esa línea. Como el Restrepo mío, el gallego de mi esposa, vienen por la línea sefardí. El ser descendientes de ellos, eso no dice nada en cuanto a la salvación. Alguna rama de esta sostiene, especialmente por este Daniel Hernández, que hoy se hace llamar Dan Ifrahim, o Dan Abraham, Dan Ifrahim. Dice que hay que ser judío porque Jesús le dijo a la samaritana, es que la salvación viene de los judíos. Ese es un término sacado de todo contexto. Jesús le dijo a la samaritana, es que la salvación viene de los judíos. Entonces ya con ellos pasan a decir, entonces para ser salvo hay que ser judío porque la salvación viene de los judíos. Pero no se han leído los contextos exactos de quién realmente es la salvación, de los judíos o de Dios. ¿Qué dijo Jonás en el vientre del pez? Capítulo 2 de Jonás. La salvación pertenece a Dios, la salvación pertenece a Dios. ¿Y por qué viene de los judíos? Ya vamos para allá. Porque Romanos capítulo 9, observen por qué viene de los judíos. ¿Por qué dijo Jesús que la salvación viene de judíos? Mire el contexto exacto. Romanos capítulo 9, verso 4 y 5. 9, 4 y 5. Vea lo que dijo. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es la razón por que la salvación viene de los judíos. Pero la salvación, ¿de quién es? De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne, ¿quién vino? Entonces, ¿por qué la salvación viene de los judíos? Porque de ellos vino Cristo. No porque uno se salve siendo judío, que tiene que acudir a un judío para que lo salve. De ellos, de ese pueblo, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. La salvación es de Dios. Solo Dios es el Salvador. Alabanzas al Señor. ¿Estamos ubicados ahí? ¿Usted decía algo? Eso es lo que iba a decir. Muy bien. Bueno. Ahora, esta gente le han envenenado. Aquí quiero que presten buena atención. El gran ataque del diablo que ha venido ahora es más violento que en cualquier otra época. Porque en cualquier otra época la gente le decía, usted por evangélico, por protestante, usted está engañado, pero respetaban la Biblia y respetaban el nombre del Señor. Esta gente son unos blasfemos contra la Biblia y contra Dios. De la Biblia dicen que la Biblia que usamos, eso está todo equivocado, que la Iglesia Católica corrompió la Biblia, que escondió la verdadera, que la destruyó y que se hizo una Biblia nueva que tiene toda la corrupción de Roma. Eso es lo que ellos dicen. ¿Con qué fin? Con el fin de moverle el piso a un creyente desinformado, a alguien que no está bien fundado. Le mueven el piso, entonces lo dejan en el aire, entonces la Biblia que yo tengo, entonces eso es mentira, entonces eso es un invento de Roma. Y entonces la gente ahí queda como en el aire. Y enseguida no vaya a decir Dios, no vaya a decir Jesús, porque Jesús quiere decir caballo, quiere decir cerdo. ¿Ve? Y luego dicen, no, es que nosotros acabamos de descubrir que la Biblia verdadera está en hebreo, que el Nuevo Testamento está en hebreo. Fue escrito en hebreo y que la Iglesia Católica fue la que encargó de destruir el original hebreo y hacer unas versiones en griego y en latín. Todo eso son un mundo de tonterías.
Decir, no es que la única lengua que se puede hablar es el hebreo porque cualquier otra lengua es lengua impura. Falso. El mismo Jesús no habló hebreo. Hay todas las pruebas bíblicas que Jesús no habló hebreo, salvo algunas palabras. Habló arameo. Habló arameo. Entonces, ¿será que el mismo Jesús tenía labios impuros? Cuando Apocalipsis dice que toda tribu, que toda lengua, cuando habla de lengua, toda lengua, está hablando de los idiomas, que toda lengua lo adore. Se supone que los chinos, si van a adorar a Dios, ¿en qué lo van a adorar? En chino. ¿Y será que Dios no les entiende? No, si usted no me habla en hebreo, yo no le entiendo. ¿Será que Dios le responde eso? O si usted me habla en español, yo no le entiendo, tiene que hablarme en hebreo. Eso es mentira. Toda raza, toda lengua, toda nación glorificará el nombre del Señor. ¿En qué lengua lo va a hacer? En el idioma de cada nación. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Entonces lo que ellos dicen son cosas completamente salidos de los cabellos. Vamos a ver algunos argumentos Vea esto, observe esto. La Biblia que se usaba en los días de Jesús, aquel rollo de libro que Jesús leyó en Lucas capítulo 4, 18, no estaba en hebreo, estaba en arameo. ¿Qué pruebas hay? Todas las que quiera. Con la llevada de los últimos judíos que quedaban en Israel por el rey de Babilonia y sus tropas en los tiempos de Nabucodonosor, fueron llevados a Babilonia. Se llevaron allá toda la clase culta importante, la gente de la realeza y toda la gente importante del pueblo son los que se llevaron a Babilonia. Otra parte de judíos huyeron a Egipto y a otras naciones. Un pequeño grupo de judíos quedó allí, pero es la gente de abajo, los campesinos, la gente más humilde, la que quedó allí. De todas formas, los babilonios y los medo-persas después les impusieron su cultura, porque esa es la cuestión. Ellos, cada imperio que conquistaba el mundo, imponía su cultura, sus dioses y su lengua, su idioma a los pueblos conquistados. De tal manera que todos estos pueblos, Egipto y todo, Israel, Siria, Libia y toda esa zona, conquistada por los babilonios, se les impuso el arameo. Cuando siguieron los persas, igual. Los judíos que vivieron 70 años en Babilonia, en 70 años aprendieron el idioma arameo y se comunicaban en el arameo, ya que el hebreo pasó a ser una lengua muerta y olvidada. Solamente algunos rabinos que leían las escrituras antiguas leían hebreo, pero era solamente para lectura de algunos textos sagrados. El pueblo en sí, todos los judíos, lo que hablaban era arameo. El hebreo pasó a ser para ellos una lengua muerta y para la mayoría una lengua desconocida. Pongamos por un momento el libro de Esdras, capítulo 8. Capítulo 8, por favor, y vamos a ver esto. Cuando el pueblo regresó, cuando comenzó el regreso de nuevo a la tierra, tuvieron problemas para entender las escrituras. Vamos a leer
Vamos a adelantarnos al verso 5. Al verso 5. De los hijos de Secanías, de los hijos de Tata, ahí está nombrando un grupo de personas que se escogieron para cumplir un propósito especial. Cuando se lee ese capítulo, cuando se lee este capítulo 8 y el capítulo 9, que Esdras comenzó a leer el libro de la ley, y por un momento nos venimos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Este libro de la ley estaba en hebreo, pero el pueblo no lo conocía y ya no conocía esa lengua tampoco. Mire lo que sigue. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Todos los que podían, ¿qué? Entender, el primer día del mes séptimo. Todos los que podían entender, porque no todos entendían hebreo. Este escriba está leyendo un libro en una lengua que el pueblo ya no conoce. Correcto. Por eso no todos entendían. Mire lo que siguió. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Azum, Albasadana, Zacarías, Mesulam, en fin. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, aquí la función que ellos hacían, ¿qué hacían esta gente? Hacían entender, no nos vayamos todavía al verso 7. Miren lo que hacían. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué le hacían entender? ¿Qué es lo que le hacían entender? Una traducción voz a voz, ahí personalizada. Mira, lo que están leyendo es esto. Le hacían una traducción. Eso se llama traducción. Traducción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice traducción en hebreo? Se llama Targum. Pongamos el Targum. Ahí tenemos el término Targum, que equivale a traducción. Se aplica a las diversas versiones arameas de la Biblia. ¿A qué se aplica? A las diversas versiones arameas. Cuando el pueblo regresó, dejemos ese texto ahí. Cuando el pueblo regresó de la diáspora, la mayoría no hablaba hebreo, no sabría hebreo.
Y las versiones que tenían estaban en arameo. Los libros de los profetas como Daniel, Ezequiel y otros profetas como Zacarías y demás estaban en arameo, porque esta gente había nacido allá, en el caso de estos profetas, y Daniel había sido llevado cuando joven, y la lengua que ellos usaron fue el arameo. De tal manera que cuando regresaron todas sus versiones que tenían de las Sagradas Escrituras estaban en arameo. ¿Qué tuvieron que hacer? Hacer unas traducciones para cuando se leía en las sinagogas. Para cuando se leía en las sinagogas y algunas personas hablaban hebreo, entonces les hicieron unas traducciones del arameo al hebreo. Tradujeron el texto sagrado, lo tradujeron del arameo al hebreo para ayudar a algunos que hablaban hebreo y querían tenerlo en hebreo. Les hicieron unas traducciones, pero esas traducciones eran simplemente fragmentos de las escrituras, no la escritura completa, sino algunos trozos de la escritura que las traducían al hebreo. De tal manera que ahí está la historia de eso, cómo tuvieron que hacer esas traducciones de las versiones que estaban en arameo al hebreo. Algunos piensan, no, es que se tradujo el hebreo al arameo. No, fue lo contrario. Ya los escritos sagrados estaban en arameo, había que vertirlos del arameo al hebreo. Y eso para unos cuantos, porque la mayoría no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Cuando aparecen las palabras Talita Cumi, por ejemplo, la hija de Jairo, ¿eso es qué? Arameo. ¿Por qué Jesús está hablando así? Porque él hablaba arameo. Y el arameo era la lengua generalizada que se hablaba. Era la lengua popular. Estaba el griego, que era para la gente culta, la alta oficina, los altos escritos diplomáticos, la comunicación, por allá por lo alto entre la gente de mayor alcurnia, se usaba el griego como el idioma culto, pero el hebreo no aparecía por ninguna parte. Ahora, decir que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, escribir en hebreo ¿para quién? Si los mismos hebreos no hablaban hebreo, sino arameo, ¿para quién escribirles en hebreo? Cuando el apóstol Pedro, paremos aquí y pasemos a la Biblia, primera de Pedro, capítulo 1. Este es el universo de la Biblia a quien está dirigida la mayoría de escritos del Nuevo Testamento, y el universo de la iglesia está ubicado aquí, en esta región. Observe dónde está la iglesia. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados que están ¿a dónde? De la dispersión, que estaban ¿a dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Eso es a dónde? ¿Hay alguna parte de esas en Israel? Para nada. Vaya a los mapas del mundo al que Pablo le predicó el evangelio y encontrará en los viajes misioneros de Pablo estos lugares que quedan en lo que hoy es Turquía. En lo que hoy es Turquía, la Turquía de hoy en ese tiempo estaba en estas 5 regiones mencionadas ahí. Y Turquía, para ese entonces, la Turquía de esa época, Asia Menor y todo eso, hablaban el griego. Desde los días que Alejandro el Grande conquistó el mundo, les impuso a todo el mundo conquistado, les impuso su cultura, su mitología, es decir, sus dioses, y les impuso su lengua, su idioma, que era el griego. De ahí que todo el mundo, por obligación, tenía que hablar el griego. Y esta región era una región de esas regiones griegas. Entonces,
¿Cómo podía Pedro escribirles una carta a las iglesias, que la mayoría de ellos eran gentiles ya, que vivían en esas regiones, donde el hebreo ni siquiera lo conocían? Escribirles una carta en hebreo, escribirles un libro en hebreo. Eso sería como tener unos amigos en China y ellos no saben nada de español y escribirles una carta en español y enviárselas. Uy, qué bonito, ¿cuánto le entendieron? ¿Cierto? Le escribimos a los chinos en español y ellos no saben ni 5 de español, sino de chino. ¿Ah? ¿Ahí quedaron bien chinos ellos o quedamos bien chinos nosotros? ¿Cierto? No se sabe cuál queda más chino ahí. Solamente hay 2 libros del Nuevo Testamento que inicialmente, de acuerdo a Eusebio, un historiador de los primeros siglos, fueron escritos originalmente en un hebreo arameo, que era una mezcla del arameo con el hebreo. Un hebreo arameo, no era el hebreo siquiera, sino era una mezcla de hebreo y arameo, que son Mateo y la carta a los hebreos. La carta a los hebreos porque se le escribe a los hebreos y había que escribírselas, se las escribieron en su idioma, pues en el idioma de sus ancestros. Y eso que ni siquiera en el hebreo fino, sino en un hebreo arameo se lo escribieron. Y también Mateo. Después Lucas, comentan estos mismos historiadores de esos primeros siglos, Papias y otros, le tocó a Lucas traducir de ese hebreo arameo al griego esas obras para que pudieran ser conocidas por la iglesia de ese entonces. Entonces le tocó a Lucas hacer el doble trabajito, ahora traducir eso de ese hebreo arameo, escribirlos al griego para que las iglesias en general pudieran entender ese mensaje. De lo contrario, nadie entendía eso. Entonces, las anotaciones que este caballero o esta gente pone en un denominado Nuevo Testamento, que para ellos es la panacea, Código Real de la editorial Pluma de Oro, es una pluma de mentiras. Gente que no tiene escrúpulos para mentir. Gente que cada que hablan o escriben se les pone la nariz largota. Claro. Se les pone la nariz larga, ¿ya ve? La que eso significa. La nariz de Pinocho. Tienen una habilidad para mentir, para disfrazar sus mentiras, y como al fin y al cabo se dirigen a gente que no sabe de esto, que no conoce la historia, que no sabe de los orígenes. Yo doy gracias a Dios que aún yo, sin conocer el evangelio desde muy niño, puso en mí la pasión de estudiar historia y de conocer realmente qué ha pasado aquí. Me interesó saber qué ha pasado en el mundo, qué realmente ha ocurrido aquí. Y ahora me ha servido para que, como dice el dicho popular, no me vendan gato por liebre. El estar bien documentado sobre todo esto, realmente qué es lo que ha pasado. Y tengo todos los documentos ahí respecto de eso, solo que ahora no se los puedo comenzar a exponer. Iremos viendo algunos documentos de estos en la medida que vayamos avanzando con este estudio, correcto, que lo vamos a seguir haciendo los jueves. Pero por ahora decirles, hermanos, no se dejen mover del fundamento donde ustedes fueron sembrados. Ustedes están sembrados sobre la roca de los siglos, que es Jesucristo el Señor. De ahí no nos mueva nadie. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabanzas a Dios. Aleluya. Él es la roca cuya obra es perfecta.
Jesús es la piedra desechada por los edificadores y por toda esa cantidad de mentirosos. Pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabanzas a Dios. De ahí que no lo deslumbre nadie, no lo vengan a deslumbrar por ahí con cuentos, ni de allí ni de allá. Pablo tuvo razón. Si uno de nosotros, incluso un ángel del cielo, os predicare otro evangelio, os predicare otro Jesús, sea maldito. Alabanzas a Dios. Gálatas capítulo 1. Usted no tiene que moverse para ninguna parte. Y el que se mueve, se le ha ido el piso y ha quedado en el aire y en manos simplemente de pirañas por ahí que le sacarán los ojos, los huesos y lo que quiera. Estén de pie, vamos a darle gracias al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Vale la pena estudiar o no? ¿Vale la pena estar informados o no? En el transcurso del recorrido vamos a ir desglosando los documentos. Vamos a sacar los documentos. Vamos a sacar algunas copias de los targúmenes que se hicieron. Vamos a sacar algunos originales que se conservan realmente de las escrituras. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de todo este trabajo. Por ahora vamos a orar que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor bendiga a su iglesia, y que si alguien ha estado por ahí con el venenito ese en la cabeza, que se le salga ahora en el nombre del Señor y se afirme en su corazón y no se ponga a mirar para ningún otro lado. A la única dirección que podemos mirar es hacia Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Soberano Señor Jesús, le damos gracias en esta hora al regalarnos esta hermosa oportunidad de esta noche de asistir a este momento para estudiar unido a mis hermanos las verdades en las que hemos estado firmes y en las que necesitamos afirmarnos cada día más. Que nada ni nadie nos deslumbre, ni nos engañe, ni nos lleve tras el error de una falsa creencia o una religión perdida. En el nombre glorioso de Jesús ruego la bendición para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Guárdanos, Señor, como has guardado tu iglesia de todos los ataques del mal. De esta también nos guardarás y de todo este falso esnovismo que ha venido ahora. En el nombre poderoso de Jesús oramos en este momento. Amén. Gracias al Señor. Hermanos, amigos, no olviden pues la programación que tenemos este fin de semana. A todos, Dios les bendiga y muchas gracias. También queremos pedir el favor, si alguno ha traído su voto, puede cumplir con el votico especial. Se lo agradecemos porque estamos realmente en un momento apretado.